inflación de febrero estuvo marcada por muy extremos resultados, en el sentido de que todavía algunos rubros, frutas y verduras, tuvieron una importante suba de más del 10%, pero los combustibles compensaron eso. También hubo subas en los precios probablemente las personas estén sintiendo mucho en su bolsillo en enero, febrero, el tema de los precios, porque son meses en los que se compran los útiles y todo lo necesario para la educación, y esos rubros, justamente por esa presión, por esa mayor demanda, sí subieron de precios. Entonces, eh, estas subas fueron compensadas por la baja principalmente de los precios del combustible, que nuestra economía pesa muchísimo porque dependemos de ese tipo de energía tanto para los transportes como para algunas industrias que utilizan como para las maquinarias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que refleja la inflación de febrero, y como bien decís, todavía habría que monitorear el comportamiento de algunos rubros, eh, ver, por ejemplo, si lo de la educación suele ser estacional, pero cómo se van comportando principalmente el transporte, algunos rubros vinculados más bien a lo que podría ser la logística, por ejemplo, los bienes importados, considerando que estamos teniendo presiones externas que hacen que ciertas cadenas logísticas en el mundo todavía que tengan problemas. Las presiones, me refiero a las presiones geopolíticas que se están dando con los conflictos en Medio Oriente y en Rusia-Ucrania, ¿verdad? Eh, por un lado eso, por el otro lado también, acá la bajante del río Paraguay hace que un tramo sea más caro transportar las mercaderías importadas. Eso también podría trasladarse en los precios si de persistir eso. Pero en líneas generales, Eduardo, la inflación se encuentra muy, muy alentadora, en el sentido de que está dentro del rango meta. La interanual, no la puntual del mes de febrero, la interanual está dentro del rango meta. Sí preocupa un poco lo que señalabas del tema de la inflación subyacente, que excluyendo los rubros volátiles, las frutas, las verduras, los combustibles, sí presentó un incremento en febrero, ¿verdad? Eh, no obstante, también a nivel interanual, que es lo que te permite ver si estamos relativamente mejor al año pasado, porque comparar a nivel internacional eliminas la estacionalidad de cada mes. Igual está con un 2,9, o sea, cercana a la inflación general. Estamos controlando relativamente bien la inflación, lo que en parte se debe, es verdad, a las medidas del BCP en cuanto a controlar las tasas, pero en parte importante a que existe oferta. El problema de los precios, de las subas de precios, se da cuando la oferta es limitada. Si se da cuando la oferta es limitada, es lo que es difícil controlar con políticas monetarias, ¿verdad? Y en este caso nosotros tenemos oferta. Por eso es el comportamiento que estás observando, ¿verdad? Marta, la inflación marcó en cierto modo una sorpresa con relación a lo que eran las expectativas. Ocurrió también en el mes de enero, pero fue una inflación que sorprendió al alza. En este caso, aparentemente sorprendió a la baja porque se estaba previendo niveles de inflación mensual en torno a un 0,3 o un 0,5%, ¿verdad? De repente eso también es un punto que tendríamos que ir analizando en términos de que la inflación está moviéndose un poco por fuera de las expectativas del mercado, por lo menos en el arranque del año. Por lo menos en lo que se refiere a lo que normalmente los agentes esperamos, que es la estacionalidad, la suba de precios en enero, una suba de precio en febrero presionado por los precios de la educación, vinculados a la educación. Sí se está moviendo un poco fuera de lo que se espera normalmente, pero eh, dentro de todo tiene sus motivos. Como te decía, los combustibles tienen un peso importante en nuestra economía con los transportes. Entonces, eso en parte contrarrestó la suba de precio de otros rubros, y como que no fue lo esperado en cuanto a que en febrero fue más baja de lo que estaban esperando los agentes consultados por el BCP. No obstante, eh,
Lo que tenemos que controlar, como te decía, es la interanual y seguir monitoreando aquellos factores de riesgo que pudieran darse o que persisten. Eh, no podemos quedarnos todavía muy tranquilos porque, te decía yo, la oferta, que exista oferta hace que los precios se controlen. Cuando hay bienes, no tenemos que pelearnos por comprarlos, sino simplemente hay y compramos a los precios que fija el mercado. Eh, pero si persisten los riesgos en otras zonas, en la zona de países avanzados, Estados Unidos, Unión Europea, donde todavía ellos tienen la inflación por encima de su meta. Ellos tienen una meta inflacionaria muy bajita, que es del 2%. Van a mantener las tasas aún elevadas, eh, un poquito, prorrogar un poco, unos meses más, y eso lo que hace es encarecer el financiamiento, y si se encarece el financiamiento de, a nivel mundial, también se encarece a nivel local, o por lo menos permanece con tasas elevadas eh, en la concesión de créditos. Si bien hemos registrado nosotros ahora una baja interanual, sigue siendo un poco elevada la tasa y hace que la gente, o sea, las empresas, prorroguen las decisiones de inversión, y eso hace que también la oferta, la expectativa de una mayor oferta se prorrogue. Si no se invierte, no hay producción. Si no hay producción, no aumenta la producción, y si no aumenta la producción, tampoco aumenta la oferta. Vamos a estar en un status quo en ese aspecto. Entonces, son cuestiones que todavía hay que monitorear, ver cómo se comporta el financiamiento, la inflación a nivel internacional, y ver cómo eso afecta el financiamiento y por tanto la oferta local. Eh, Todavía hay que ver si los conflictos no terminan afectando más cadenas logísticas que incluyan la que llega a Paraguay. Entonces, eh, por eso es que un poco se está saliendo un poco de la expectativa de la inflación. Todavía hay cuestiones que se salen, son factores que están fuera de control, factores exógenos que no se pueden controlar. La inflación se sale por ende de las expectativas, pero la variación es razonable, Eduardo. Marta, en líneas generales, una cuestión que podría generar algún tipo de preocupación es el tema que ya estabas mencionando, el tema combustible. Si es que nosotros volvemos a tener variaciones al alza de los precios del combustible, esto podría, en cierto modo, ir presionando también a los datos de inflación. ¿Te parece que un eventual ajuste de los precios del combustible forma parte de los presupuestos, por decirlo de alguna manera, o vendría relativamente en contramano de lo que son las expectativas inflacionarias? El ajuste de los precios combustibles en general, las empresas incorporan algún riesgo en eso. Eh, pero igual, esos precios por lo general están un poco fuera de control porque dependen de factores como la decisión de un grupo de países de productores. Eh, en este mismo momento estuve observando, los precios están muy por debajo de lo que era 9 meses atrás, donde estaba cerca de $120. Hoy están alrededor de $75 el barril, el precio del crudo, que es del que derivan de los combustibles. Lo cual no quita que en un futuro, en un mediano plazo, no se decida recortar la oferta para poder presionar a mejores precios. Eh, si los países productores hacen eso, de decidir volver a recortar la oferta, habría una suba que se trasladaría, una suba del precio del petróleo, que se trasladaría al precio de los combustibles, y de los combustibles a los precios internos, ¿verdad? Entonces, los agentes deberían siempre considerar esa posibilidad, porque depende absolutamente de factores exógenos, la decisión de un grupo de países, o que los conflictos alteren las rutas logísticas de traslado del crudo, o del traslado de los combustibles. Entonces, sí es un factor que merece atención. Marta, observando lo que son los datos de inflación mensual del Banco Central del Paraguay durante los últimos meses, creo que se nota una cierta tendencia de desaceleración, salvo el mes de enero, que tuvimos una inflación de prácticamente 1%.
el número viene reduciéndose relativamente, ¿verdad? ¿Te parece que esa sería una tendencia a mantener durante los próximos meses o hay meses puntuales que también, como pasó por ejemplo con febrero, con sus cuestiones cíclicas, el tema de la educación y todo lo demás, que podrían presionar un poquitito a lo que es la inflación mensual? ¿Hay algún tipo de cuestión que tengamos que tener en cuenta para estos próximos meses? Sí, en primer lugar, sería la disminución del flujo de ingreso de divisas de exportación. Vos sabés que la cosecha termina en estos meses, marzo, abril, o sea, el grueso de la cosecha. Eso implica que eh, el flujo de dólares va a estar ya volviendo a niveles normales. Cuando sale mucha la cosecha, cuando se exportan muchos granos, lo que ocurre es que entran muchos dólares, entonces el tipo de cambio como que se estabiliza, o baja inclusive en estos meses. De hecho, lo tradicional es que baje en marzo, febrero, marzo, abril tal vez. Ahora se está manteniendo por otros factores. Entonces, al reducirse el flujo de ingresos de divisas de exportación, es probable que exista una presión al alza del tipo de cambio y eso se traslada en parte a los bienes importados, ¿verdad? Si sube el tipo de cambio, nos cuesta más caro traer los productos de otros países. Por otro lado, también hay presiones a mediados de año con las vacaciones de invierno, ¿verdad? Entonces, existen ciertas presiones que son cíclicas, son estacionales, que se van compensando con otras cuestiones como, sí, es verdad que en julio tenemos mayor demanda para las vacaciones, pero todavía no tenemos el grueso de demanda para importación de fin de año, por ejemplo. Entonces, o también empieza a salir safriña, se van compensando un poco. No obstante, eh, habría que ver los resultados de nuestras exportaciones para ver esa presión que existiría en el tipo de cambio. Eh, y lo de mediados de año es inevitable. Cuando todos queremos tomarnos 15 días de vacaciones, todos presionamos por comprar bienes y eso hace que suba los precios. El efecto Semana Santa también se suele notar en cuanto a los resultados de inflación. Marta, tengo entendido que inclusive ya en los datos de febrero se estuvo notando cierta presión en los productos característicos de la demanda de Semana Santa. Correcto, porque es una temporada en la que nos tomamos un poco de licencia en nuestros gastos, entonces demandamos más, demandamos ciertos productos específicos y eso se traslada, perdón, eso se observa en el resultado inflacionario. Es una época en la que el queso se vuelve oro, ¿verdad? Entonces hay rubros que tienen cierta presión en la Semana Santa. Marta, una cuestión sumamente relacionada, ligada a la inflación son las tasas de interés. El Banco Central del Paraguay viene estableciendo su proceso de evolución de la tasa de interés con varios recortes durante los últimos meses y de a poco estamos llegando a lo que se van considerando como niveles neutrales de la tasa de política monetaria. ¿Cómo te parece que podría seguir la evolución de la tasa de referencia del BCP teniendo en cuenta los niveles actuales y también los resultados de inflación? Siempre y cuando no existan factores externos que presionen al alza de los precios locales, eh, existe el riesgo hoy día, pero no se está trasladando tanto a los precios locales. Siempre y cuando esos factores sigan siendo riesgos y no se traduzcan en efectivas subas de precios aquí, el Banco Central va a seguir, la inflación va a seguir su tendencia de normalizarse y terminar el año en torno a un 4%, que es lo que normalmente suele tener Paraguay. Paraguay es un país muy estable en los precios, salvo años de shock. Eh, si fuese así, el Banco Central va a seguir ajustando un poco más la tasa, o se espera que ajuste un poco más las tasas a modo de seguir abaratando el acceso a los créditos tanto a la inversión como al consumo, porque una tasa elevada, una tasa del torno al
superior al 15% ofrece escaso, una tasa de financiamiento superior al 15% ofrece escaso retorno o limita el retorno de las inversiones. Entonces, si los precios en general, si la inflación sigue su tendencia de moderación o de permanecer dentro del rango meta, eh, el Banco Central tendría que seguir ajustando su tasa de referencia hacia los niveles neutrales, como bien señalaste, y con eso se va a abaratar el acceso a los créditos, van a bajar las tasas de los créditos, los bancos, las financieras, en general, ¿verdad? No solo en el sistema financiero. Y eso nos posibilitaría acceder a más, tener más inversiones y acceder a más créditos de consumo para poder realizar nuestros gastos complementarios. Marta, hablando tal vez un poco más del bolsillo de las personas, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros hablamos de los datos de inflación del Banco Central del Paraguay, muchas veces existen reclamos o dudas con relación a los números, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en el mes de febrero se reporta una inflación de 0% y muchas veces los bolsillos en las familias se ven resentidos de una forma diferente al resultado mensual de inflación que reporta el Banco Central del Paraguay. Pero en líneas generales, estamos hablando evidentemente de promedios y de mediciones que van más allá de lo que es solamente la canasta básica. Lo que estás viendo con relación a lo que es la evolución de los precios más sensibles para la familia, los alimentos u otras cuestiones más básicas, Marta, ¿te parece que está siguiendo una tendencia relativamente equilibrada o hay algún tipo de cuestión que pueda causar alguna preocupación y pérdida también en el poder adquisitivo más básico de los hogares? Los rubros más sensibles a la canasta básica son los alimentos, ¿verdad? Y en cierta época la educación y la salud también. Entonces, eh, los primeros, a mi parecer, podrían seguir su normal ciclo, ¿verdad? En el sentido de que no estoy observando, no se están dando factores climáticos que pudieran afectar la producción de hortalizas o la producción en general de alimentos. Eh, sí podría darse alguna presión desde el lado de la industrialización, pero no, no es tan evidente en este mismo instante como para poder decirte va a seguir de esta manera eh, o va a sufrir alguna presión en 2 o 3 meses. Yo personalmente considero que ahora, en este mismo instante, la inflación va a seguir, de esos rubros va a seguir su ciclo normal. Entonces, eso es lo que hace que el consumidor o el paraguayo promedio diga, no, pero yo me voy al súper y está todo más caro. Y pasa que los componentes principales de nuestra canasta diaria sí están un poco elevados. Algunos rubros tienen eh, más del 10%, otros han bajado, porque depende de la producción, del ciclo productivo, de, tanto de los cultivos en general, de los cultivos grandes como de las frutas y hortalizas, ¿verdad? Eh, la salud sí estaba con precios elevados que ya arrastra desde pandemia. eh, Eso se quedó ahí, esa es la inflación, eso es lo que mide la subyacente, ¿verdad? Lo que está dentro de la estructura. O el transporte ahora empieza a tener respiro con la baja del combustible, entonces se van compensando, Eduardo, la suba de precio de los rubros. Entonces, los que pesan más, desde mi opinión, estarían manteniendo su estacionalidad, su ciclo normal, que depende mucho del ciclo productivo. Eh, en cuanto a lo importado, hay que considerar lo que te comenté, ¿verdad? Las presiones que pudieran darse desde afuera. Marta, ¿y el efecto Argentina, cómo te parece que podría influir también teniendo en cuenta de que antes teníamos el tema cambiario en el vecino país? Esto hacía de que entren muchos productos de contrabando. Evidentemente no estamos haciendo ningún tipo de incentivo a la compra de mercaderías ilegales, pero muchas familias estaban reduciendo un poquitito sus costos con los productos argentinos que estaban entrando de forma ilegal, ¿verdad? Era una situación
que se daba, ¿verdad? Ahora prácticamente los incentivos se están reduciendo y ya no tiene tanta ventaja la compra de estos productos y bueno, eso evidentemente también tiene su impacto dentro de lo que es la canasta familiar. ¿Cómo te parece que el efecto Argentina podría ir influyendo también en cuanto a lo que es el costo del día a día de las familias? Eh, con el ajuste cambiario que realizaron en la Argentina, como bien señalás, ese incentivo a comprar productos ahí en el territorio argentino y pasarlos ilegalmente hacia acá se va reduciendo. También hay que considerar que la inflación en la Argentina no se está controlando. Terminó el año pasado con la inflación más alta en el mundo. Eh, y eso hace que los precios de los bienes en Argentina sean menos atractivos tanto para el comercio legal como para el ilegal. Con respecto a lo que señalas, con precios altos, que era lo que estuvimos teniendo los años previos, eh, las familias priorizan y buscan un mix de productos que sea más barato. Y efectivamente, las de niveles socioeconómicos un poco, de niveles de ingresos bajos, optaban por productos de contrabando. Al reducirse esa posibilidad, van a tener una presión en su poder adquisitivo, van a ver una disminución en su poder adquisitivo porque van a tener que comprar productos más, más importados de manera formal. Entonces, sí, les afectaría el tema de la Argentina. Eh, pero favorecería que ingresen productos formales un poco más constantemente a modo de mantener empleos y mayores niveles de empleo también significan mayores ingresos para esas familias. Entonces, el punto aquí no es solo cortar el contrabando, sino cómo generamos que estas familias que priorizaban gastos comprando productos, hacían un mix de productos, incluyendo productos ilegales para tratar de equilibrar sus gastos. ¿Cómo le damos a estas familias ingresos estables? Ese es el desafío que tenemos como país, ¿verdad? Mientras ellos tengan ingresos inestables y bajos, eh, la opción de buscar el contrabando seguirá siendo una de las primeras, ¿verdad? Y al quitarse esa opción o al reducirse esa posibilidad, se ven un poco afectadas. Eh, Reduce un poco su capacidad de consumo. Entonces, son cuestiones que hay que ir trabajando desde la estructura misma, ¿verdad? Cómo generamos empleo para que estas familias puedan tener ingresos suficientes para hacer frente a los precios formales, por decirlo de alguna manera. Claro, totalmente. Marta, en líneas generales, entonces estamos hablando de un escenario para la inflación que se proyecta más bien hacia la estabilidad y hacia la normalidad que tenía Paraguay antes de esos años de post-pandemia. El año 2021 y 2022 siempre los estaremos recordando dentro de periodo más cercano como los años en los cuales también hubo mucha presión para el bolsillo. Sin embargo, las proyecciones de cara al futuro inmediato parecieran apuntar hacia esa estabilidad que Paraguay presumió también durante mucho tiempo. De hecho, es así, Eduardo, pareciera apuntar hacia ahí. Solamente que somos una economía muy dependiente de factores externos y esos son los que hay que ir monitoreando. Eh, un clima que afecte, disminuye nuestra producción. No, bueno, gracias a Dios, este año aparentemente salimos con un clima que va a favorecer la producción. Al haber producción, como te dije, hay menores presiones a los precios. O sea, aparentemente el país va a estar enfrentando o va a estar teniendo un periodo, un retorno a su estabilidad de precios, o más que estabilidad, predictibilidad de precios. Todos sabíamos que los precios subirían 4% antes de los 2 años que señalaste, de los años de shock. Eh, entonces, el punto es que
eso otorga también cierta predictibilidad para otras cuestiones más impactantes en la economía misma. Si tenemos predictibilidad de precios, el inversor incorpora eso, esa suba. El 4% incorpora en su cálculo y decide o no invertir. Y cuando ya es estable, también sabe cómo fijar sus costos, perdón, sus precios finalmente. Y los precios son los que finalmente nosotros pagamos, ¿verdad? Entonces, eh, el tener una inflación estable siempre ha dado a Paraguay una cierta predictibilidad muy elogiada por otros países, o sea, que no alcanzan otros países.